Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el Salmo 142. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción en esta mañana que hemos titulado oración en medio de necesidad. Oración en medio de necesidad. Vamos a hacer la lectura del Salmo 142 para tener nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Bien, este Salmo 142, como hemos dicho, es una oración en tiempo de necesidad. Es un salmo de un lamento individual atribuido a David. Proporciona el escenario en donde David se encuentra, y el término que utiliza es esta petición de socorro, esta esperanza que él tiene en Dios. Y hace una referencia también a un lugar, a una cueva. Puede tratarse de dos eventos que sucedieron en la vida del rey David. La primera, escondiéndose de Saúl, ¿sí? En primer libro de Samuel, capítulo 24, y la otra en Adulam, también escapando, en primer libro de Samuel, capítulo 22, ¿sí? Y es en el tiempo en que David parecía estar totalmente solo. Incluso llegó a dudar si Dios realmente estaba de su lado. Pero David vuelve a Dios en oración. En ese tiempo de desesperación, David se acuerda de Dios, tiene memoria de Dios y clama a Él. Es la confianza que David ha expresado en este salmo lo que debe a nosotros también llamarnos a esta oración a Dios en el tiempo de aflicción. Y vendrá, dice al final, el tiempo en el cual David también pueda alabar a Dios y estar en libertad. Es una petición de David, del rey David, que se encuentra solo, se encuentra deprimido, clama por su liberación de los enemigos que le han tendido trampas y lo aprisionan. Su oración consiste de un clamor muy profundo, y hace una declaración de la dependencia de Dios. Sigue con este lamento mediante la aflicción que está sufriendo. Sigue su lamento durante este tiempo en el cual no hay nadie que lo libre ni nadie que lo cuide. Es una confesión, sí, en el versículo 5, de confianza, y es una petición de que Dios le escuche y le favorezca. Es esta anticipación también en el versículo 7, como hemos visto, de la alabanza que ofrecerán él y los justos. Es una clara oración de un corazón desfallecido, de un alma desfallecida, que en la cual en esa condición se encuentra David.
David pide ser librado del impío. David pide estar en buen resguardo en las manos de Dios. Es una prueba específica en la vida de David. El salmo comienza con una petición de ayuda de parte de Dios y con una expresión de confianza que Dios responderá a su clamor. David está interesado en dos grupos de personas. Un grupo es sus enemigos, los aliados de Saúl, que estaban decididos a acabar con él. Ve pocas posibilidades de paz y de reconciliación con ellos. La derrota de los planes que tienen en su contra es la única solución. Y el segundo grupo es de los indiferentes, que se sientan a observar el conflicto y no se quieren involucrar. Los actos de David, los actos que Dios permite en la vida de David, llevarán a los justos que hay entre los que permanecen imparciales a reconocer a David como el rey escogido por el Señor. Entonces apoyarán a David al trono en cumplimiento de la voluntad de Dios. Es este pasaje en la vida de David que vemos que la bondad de Dios no solamente salvó a David de Saúl, sino que también fue el comienzo de la formación de un grupo de apoyo para David. El Salmo 142 presenta una oración sincera de una persona que llega delante de Dios, que está abatido, que busca ayuda y apoyo, porque el sufrimiento y la angustia han herido profundamente la vida de David. Es así que el salmista se ve desprovisto de todo tipo de ayuda y apoyo. Y cuando siente los niveles más intensos de soledad, cuando siente que ha sido totalmente abandonado, clama a Dios, que es la fuente de esperanza y seguridad. No tiene quien lo defienda, no tiene quien lo apoye. Y el salmista se dirige a Dios, que tiene la capacidad y el deseo de responder a sus clamores, a sus necesidades más intensas. Y aunque David siente en carne propia los embates más agudos de la soledad, el salmista manifiesta una confianza sobria y saludable en el Señor. La lectura del Salmo nos revela que hay una súplica, pero también hay una confianza en Dios. Esta oración es un lamento personal que solicita la intervención divina en medio de la adversidad y la soledad. El autor es una persona piadosa que en medio de una crisis complicada en la vida, que incluso llega a sentirse hasta prisionero, reconoce que su esperanza está en Dios. Tal vez el clamor de la súplica de la misericordia divina es el único elemento que queda firme en la vida de este salmista, en la vida de David. El salmo comienza con este clamor intenso. Su oración suplica la misericordia divina y desea exponer su queja y lamento ante la presencia del Señor. Sus palabras que usa el salmista pone de relieve la naturaleza y profundidad de la crisis. Hay una queja y hay una angustia. Sin embargo, aunque se siente preso de dolor y se percata de la complejidad de las preocupaciones que le abaten, cuando su espíritu se angustiaba, el poeta reconoce que el Señor conocía su senda. El poeta reconoce que Dios sabe que él puede transitar por ese lugar y que saldrá victorioso si confía en Dios, si vuelve su vista a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por complicaciones, hemos pasado por situaciones difíciles, complicadas, y hemos atendido a la voz de Dios y hemos atendido a su presencia,
y hemos clamado a Él y Dios nos ha respondido y hemos salido avantes de aquellas situaciones apremiantes. Hagamos lo mismo, no solamente en los momentos de necesidad, no solamente en los momentos en los cuales nos encontremos afligidos. El salmista reconoce que el Señor conoce su senda, que es un reconocimiento a la omnisciencia y que tiene el poder para rescatarlo, que es una referencia a su omnipotencia. El salmista ve que ese camino es sinuoso, ve que ese camino está lleno de aflicciones, que le han tendido lazos y trampas, que es una referencia a persecuciones, que es una referencia a traiciones. Y en medio de ese dolor, David clama a Dios. En su clamor, el salmista pide humildemente a Dios que le mire y que se percate que no hay quien les pueda ayudar en su condición. No hay persona alguna que comprenda su situación. No hay gente que reconozca la naturaleza de su soledad. Y no hay quien pueda darle refugio, ni quien le proteja. Y en esta crisis y en esta adversidad que está viviendo. En los versículos 5 al 7, la segunda parte del Salmo, incluye un clamor hondo y profundo. En esta sección, el clamor no es la crisis que se relaciona con la soledad, sino la afirmación de su esperanza que está puesta en Dios. El salmista clama decidido a la fuente de seguridad, al fundamento de su confianza. El Señor para el poeta es su porción en la tierra de los vivientes, que es una referencia a la herencia que tienen los creyentes en la vida. La palabra porción, generalmente en el uso que se hace en los salmos, alude a la tierra prometida como regalo divino al pueblo de Israel. También nosotros hoy en día tenemos esa porción, también nosotros tenemos esas promesas. El salmista clama por su liberación, pues aunque reconoce la intervención salvadora de Dios, se siente afligido por la persecución de sus adversarios y sus enemigos, que son más fuertes que él, que han demostrado más poder que el que él tiene. Su petición es que Dios saque su alma de la cárcel. Su petición es que Dios le libre de su condición y la crisis que está viviendo. Y en ese acto de revelación y salvación del Señor, hará que recobre las fuerzas pertinentes para continuar sus alabanzas al nombre de Dios. La línea final, en el versículo 7, pone claramente de relieve ahora este tema de felicidad, este asunto de alegría. Cuando Dios responde en nuestras oraciones, definitivamente nos sentimos felices, nos sentimos contentos, nos sentimos alegres de que Dios ha respondido a nuestras oraciones. Y David está seguro que en su vida Dios responderá a su clamor. Y él asegura y afirma que en ese momento nuevamente elevará alabanza a Dios. El salmista proyecta lo que ha de venir en su vida y reconoce que la gente justa se contentará y alegrará juntamente con él. La intervención de Dios efectivamente romperá las cadenas y superarán el cautiverio que está viviendo ahora. El momento en que Dios responda, Él ve y reconoce que la soledad se irá de él. Es cierto, el salmista se siente solo, se siente abatido por esta persecución y experimenta una soledad terrible,
una soledad que le angustia, una soledad que está abatiendo su alma. ¿Cuántas veces nosotros tal vez nos hemos sentido de la misma forma? Aún en medio de nuestras familias, aún en medio de nuestros amigos, aún en medio de nuestros seres queridos, pudimos habernos sentido abatidos por algo. Pudimos sentirnos abandonados en soledad, porque tal vez no comprendían nuestro dolor, nuestra pena, nuestra crisis, nuestras batallas, ¿sí? Pero David nos enseña que aún en esa condición tan apremiante, él vuelve sus ojos a Dios. Versículo 5 dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Es una enseñanza muy clara para nosotros, es una enseñanza muy directa. Es este instante en el cual David pone su confianza nuevamente en Dios, pone sus ojos en Dios y está seguro que Dios responderá a su clamor, que Dios le proporcionará ayuda en este tiempo de necesidad. Es una enseñanza para nosotros, es una enseñanza muy concreta. La lectura de este salmo puede traernos luz en medio de esta sociedad contemporánea, en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Se ha catalogado como ahora en una nueva época, la época pandémica o pospandémica. Y esta sociedad ha estado llena de luces y entretenimientos. Hay sobrepoblación, hay graves problemas sociales, pero algo que está caracterizando a esta época pandémica es el entorno de soledad. Es este entorno de angustia, de cautiverio que están viviendo las personas, que están viviendo las familias, que están viviendo los pueblos, las naciones y el mundo entero. Y no sabemos cuántas personas están viviendo en angustia hoy. No sabemos cuántas personas se sienten abatidas, sin esperanza, que se sienten abandonados, que se sienten que sus fuerzas han desaparecido de su cuerpo, de su ser. Y esta soledad clama por manifestaciones concretas y específicas de la misericordia divina. La soledad que ofende mortalmente al mundo necesita ministerios de solidaridad, ministerios de amor, ministerios de compañerismo misericordioso. Este es uno de los reclamos más importantes y urgentes de las sociedades actuales para los creyentes. Es un reclamo urgente de ayuda, un clamor de ayuda a las iglesias para que pongan de manifiesto el amor extraordinario que destila en las Escrituras y se conviertan en el distintivo fundamental de los creyentes, en la consigna de la gente de fe. El mundo clama hoy por una manifestación de la iglesia visible de Cristo, de la iglesia visible de Dios. Jesucristo en su enseñanza estaba siempre atento a las necesidades de la gente que estaba a su alrededor, en demostraciones concretas y reales de la misericordia y solidaridad con las personas. Y ante los clamores indecibles de la gente en necesidad y dolor, Jesucristo siempre respondió con una palabra de sabiduría,
acudió con un mensaje de esperanza, se manifestó con un toque de sanidad y afirmó la vida de cada uno de ellos que se acercaron en una expresión de liberación. Jesucristo no se quedó como un espectador pasivo, no se quedó como un predicador lejano. Se acercó a la gente y por medio de la palabra, de la sabiduría que Dios le había permitido, impactó la vida de cada una de las personas que se acercaron a Él en necesidad. Impactó la vida de cada una de las personas que se acercaron a Él en búsqueda de consuelo. Intervino de forma salvadora para poner de manifiesto el poder transformador del amor y del perdón. Ese es un llamado, es un clamor que esta sociedad, que este tiempo está haciendo delante de Dios. La esperanza del salmista está puesta en Dios. Pidamos nosotros también a Dios ser esta sal, ser esta luz, ser esta ciudad asentada en alto que no se puede esconder. Que sea en nosotros visible este amor, esta misericordia. Que sea visible en nosotros que esta oración que el mundo hace hoy está siendo respondido por medio de los creyentes en Cristo. Hay una urgencia. La gente se está extraviando en cualquier doctrina, en cualquier enseñanza, porque la iglesia ha dejado de hacer su trabajo. No descansemos. No dejemos que estas personas que se sienten abandonadas y agotados se pierdan y se extravíen sin Dios. Tal vez nosotros mismos pudimos habernos sentido abandonados y tristes cuando no conocíamos de Dios. Tal vez pudimos haber sentido que a nadie le importaba lo que sucedía en nuestra vida. David tenía buenas razones para sentirse como se sentía en ese momento. Pero mediante la oración, David pudo sacar todo su resentimiento y recordar que Dios se preocupaba profundamente por él. Llevemos la esperanza, llevemos el amor, llevemos la misericordia a otras personas por medio de la palabra de Dios. Comuniquemos su evangelio, llevemos buenas nuevas de paz, buenas nuevas de amor, buenas nuevas de esperanza. Y llevemos el evangelio a aquellos lugares donde existe tristeza, donde existe angustia y donde la desesperación y la soledad ha hecho presa a las personas. Y llevemos la esperanza de que Dios puede librar de aquella cárcel de soledad a todos aquellos que claman a su nombre. Estemos dispuestos a ayudar a aquellos que se encuentran en confinamiento, a aquellos que se encuentran sin esperanza. Y hagamos esta misma oración que hace David en el versículo 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio, porque tú atenderás a mi clamor, porque tú atenderás a mi lamento y serás propicio con nosotros. Estemos contentos del día de hoy, estemos contentos de que Dios nos permita
unirnos a la obra que Él ya está haciendo en este tiempo y comuniquemos las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme orar. Bendito Padre y Señor, gracias por este día, Señor, que nos permites ver tu misericordia y ver tu amor manifestada en nosotros, Señor. Gracias porque nos has permitido tener un descanso. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, descansar en nuestros hogares, en nuestras casas, Señor. Pero te pedimos, Señor, por aquellos que están sin esperanza, por aquellos que se sienten abatidos, por aquellos que están en soledad, que se sienten, Señor, abandonados. Te pedimos, Señor, que nos permitas también llegar a ellos y comunicar las buenas nuevas de tu Evangelio, Señor, y recobren sus fuerzas y puedan dar testimonio, Señor, que eres un Dios de amor, que eres un Dios de paz, que eres un Dios que restaura las vidas y que transforma vidas, Señor, porque tú tienes el poder y porque tienes también la voluntad de hacerlo, Señor, de rescatar a aquellos que se encuentran cautivos del pecado, de la soledad, de la desesperación, Señor, de los sufrimientos. Gracias, Padre, porque siempre eres bueno, Señor, y porque siempre tu misericordia y tu perdón nos alcanza a todos, Señor, y por medio del sacrificio de Cristo en la cruz nos has permitido, Señor, tener vida nueva en ti, tener vida eterna y tener una vida con propósito. Señor, permite que cada uno de aquellos que hemos decidido seguir tu palabra, de aquellos que hemos decidido ser obedientes a tu enseñanza, Señor, podamos valientemente y diligentemente compartir las buenas nuevas con aquellos que se encuentran cautivos. Gracias, Señor, por permitirnos en este tiempo servirte. Gracias por permitirnos ser siervos útiles en tus manos, Señor. Permítenos ser mejores sirvientes, mejores siervos, mejores iglesias, mejores congregaciones en este tiempo de necesidad. Y, Señor, confiamos en que tú has de ser propicio a nosotros, para también nosotros llevar de tu amor y tu misericordia a aquellos que están desconsolados. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos y te lo rogamos por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Pues que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga. Hasta mañana.